que le gustó mucho a la gente. El proyecto de expansión del canal es un proyecto de más de 5.000 millones de dólares, enorme. En un contexto de crisis, Panamá ha dicho, bueno, nosotros tenemos ya asegurada la financiación ahora que no hay recursos en los bancos, por fortuna ellos ya, digamos, contaban con las partidas. Pero es un proyecto que va a requerir mucha inversión y va a estar listo en un momento en que quizá todavía se va a resentir el comercio o todavía tiene tiempo en estos 5 años de que empiece a responder bien cuando entre en funcionamiento. Bueno, el comercio global, según la OMC, se va a contraer un 9% este año, que es un cambio bastante radical del crecimiento aproximado del 5% promedio que ha tenido en los últimos 6, 7 años. La mayor contracción al comercio global desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sí se espera que empiece a levantar a partir del próximo año nuevamente y se espera que los países latinoamericanos empiecen a recuperar antes que los países desarrollados, por lo cual yo esperaría que justo cuando el canal sea ampliado, que el comercio mundial ya esté de vuelta en sus pies. Que va a ser precisamente 2014-2015 que le tocaría ya al nuevo gobierno, pero digamos que en términos de coyuntura de tiempo con lo que está pasando es más o menos afortunado porque implicará de todas maneras una dinamización muy grande de la economía interna con ese proyecto adentro. Claro, 5.000 millones de dólares genera mucho empleo, genera muchos salarios. Y yo creo que uno de los desafíos para Martinelli es también el crimen organizado, el narcotráfico, que está creciendo mucho en esta área de América Central. Vemos el impacto de las maras, de las pandillas en otros países, particularmente El Salvador, pero también mucha violencia en Guatemala. Así que este es uno de los desafíos, la seguridad urbana, el hecho que hay un crecimiento de la influencia del crimen organizado. Y cuando hay tanto dinero también en la construcción, típicamente hay construcción, hay narcotráfico, hay comercio libre. Para el crimen organizado es uno de los blancos más interesantes para ellos. Pueden prosperar, pueden crecer. Lo mismo que facilita el comercio legítimo, facilita también el comercio ilegítimo. Esto es claramente uno de los retos. Y también yo creo, finalmente, la aplicación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Vamos a ver cómo esto va a pasar, porque en realidad bajo Torrijos no se hizo. Dos cosas ahí. El TLC está sujeto todavía a aprobación de Estados Unidos, está pendiente. Con este gobierno demócrata, ¿qué va a pasar? Yo creo que el presidente Torrijos hizo un error estratégico mortal, que fue negociar por sí solo un tratado de libre comercio con Estados Unidos en lugar de unirse a los demás países centroamericanos bajo el famoso DR-CAFTA. Ya Panamá hubiera tenido este tratado de libre comercio desde hace mucho tiempo. Ahora depende de la buena voluntad de los demócratas en el Congreso. Después de la cumbre en Trinidad y Tobago, el presidente Obama se ha dado cuenta que no puede dar por descontado a sus amigos en la región. Sabe que hay muchos regímenes en América Latina que son antagónicos a Washington y por lo tanto hay que aprovechar aquellos países que tienen líderes que son amigos de Estados Unidos. Por lo tanto, ha dado señales la administración de que está interesada en aprobar este tratado, que es un tratado con un país muy pequeñito, es poco controversial. Sin embargo, hay algunos líderes demócratas en el Congreso que están diciendo que aparte de las objeciones usuales hacia el capítulo laboral y el capítulo ambiental, quieren también meterse de lleno en las leyes tributarias de Panamá y en las leyes financieras, especialmente por el tema de los paraísos fiscales, siendo Panamá uno de estos supuestamente. Entonces, eso puede retrasar la aprobación del tratado. El tema de los paraísos fiscales, que está ligado con lo que usted mencionaba, profesor Viano, es muy atractivo para el narcotráfico y para otras fuentes de dinero ilícito, un lugar como ese donde hay una economía de construcción muy dinámica, pero también cierta protección, reserva bancaria y ese tipo de características. ¿Tendría el gobierno de Martinelli que adoptar medidas ahí, quizá apretar un poco la ley en ese sentido? Bueno, claramente no hay salida, porque si permiten al crimen organizado de prosperar, de establecerse aún más, todo el tema de la seguridad urbana va a fracasar, todo el tema de la
la prosperidad del país mismo va a fracasar, porque claramente esto no es algo productivo para el país. Aumenta la violencia, aumenta el enfoque sobre tráfico de droga y tráfico ilegal ilícito, que también les quita impuestos y rentas entradas para el gobierno mismo, para la comunidad. La corrupción aumenta claramente, y también nuevamente todo el sistema judicial está bajo la lupa de ser corrupto. Esto es uno de los problemas que los panameños mismos reconocen y esperan que Martinelli pueda eliminar. Por muchas razones Martinelli ha sido comparado con Berlusconi, porque también es de origen italiano, porque también es millonario, porque es de derecha, por muchas características. ¿Es un Berlusconi panameño? Bueno, esperemos que no, porque Berlusconi ha sido un primer ministro bastante lamentable en Italia, no ha hecho las reformas que Italia necesita y más bien ha utilizado su poder como magnate de los medios de comunicación y su poder inmenso que tiene como primer ministro de Italia para cambiar las leyes judiciales y darse inmunidad de muchos problemas legales que él tiene. Así que esperemos que Martinelli no nos salga como Berlusconi. Ahí está el conflicto entre un hombre rico con muchos negocios que ahora maneja el país. O sea, también es un conflicto ahí que estamos viendo con un candidato, el candidato Piñera también en Chile. Cuando un hombre es muy rico también tiene problemas en llegar al poder, profesor Viano. Claro, pero vemos en los Estados Unidos que esto se puede hacer. Hay muchos senadores, por ejemplo, que son multimillonarios, así que no es algo novedoso. Yo creo que lo importante es de ver que hay un cambio en la percepción y la actitud de la gente. Se ha hablado mucho de izquierda, de mensajes populistas, la influencia posible de Chávez, naturalmente siempre la de Castro, pero yo creo que muchos países de América Latina están listos para un cambio. He regresado ayer de la Argentina, por ejemplo, y hará elecciones a finales de junio y parece que el partido oficialista no va a ganar mucho, va a perder posiblemente en provincias muy simbólicas, muy importantes, en la capital federal misma, lo que significa que la gente está muy desatisfecha por las mismas razones: inseguridad urbana, falta de empleo, corrupción, etc. ¿Usted cree, a manera de conclusión breve, que está moviéndose otra vez el péndulo de la izquierda a la derecha? ¿Es el inicio? No sabemos. En Chile probablemente la derecha vaya a ganar, en Uruguay va a ser una elección bastante cerrada entre derecha y el Frente Amplio, pero aquí lo importante de esta elección fue la manera en que se desenvolvió, una elección propia de una democracia madura. Recordemos que Panamá fue el último país en ser invadido por Estados Unidos en América Latina hace tan solo 20 años y hoy tiene una democracia completamente consolidada. Creo que eso es la buena noticia que sale de este domingo pasado. Para usted, profesor Viano. Y yo coincido, particularmente cómo se hicieron las elecciones, la rapidez de los resultados, el anuncio del resultado final, el hecho de que los candidatos que perdieron aceptaron el veredicto de la gente, me pareció muy profesional, muy bien hecho, muy prometedor. Pues a partir del 1 de julio, Ricardo Martinelli asume el timón de esa nación que avanza jalonada por el libre comercio y deberá conducirla a través de las pesadas aguas de la recesión. Tendrá que hacerlo con cálculo y tacto, de alguna manera, como lo hacen los expertos que guían los transatlánticos para cruzar el canal, esa maravilla de la ingeniería moderna que es ni más ni menos que el motor vital de Panamá. A Juan Carlos Hidalgo y al profesor Viano, muchísimas gracias por estar con nosotros y por sus opiniones. Hacemos la primera pausa y ya regresamos para hablar de los preparativos para el nuevo censo poblacional en Estados Unidos y la polémica que lo rodea.